Brándonos. ¿Cómo andás, querido? Qué lindo verte. ¿Cómo está, profe? ¿Todo bien? Acá andamos, bien, bien. Me alegro de verte, me alegro de reunirnos de nuevo y bueno, una charla con un tema súper interesante también. Sí, la verdad que sí, sí, la verdad que interesante. Digo, viste, una continuación o un capítulo 2 de la charla que tuvimos de tu libro, que queda abierta, ¿no? Queda abierta justamente a partir de la lectura del joven Nietzsche y de Dioniso, ¿no? Y me parece importante o me parecía bueno al leerte, al leer tu obra, encontrar con un niche particular, en el medio descubrir esta relación que para mí era desconocida hasta ese momento, de Nietzsche, lector de Dostoyevsky, en la característica, lo que a mí me sorprende y me sorprendió en este tiempo, eh, en la última etapa de su vida. Que tal vez por algún pensamiento tuyo, alguna investigación, decimos, lo ponemos entre paréntesis, que haya sido ahí 2 años antes de que sufriera la crisis del 87, creo que es que lo lee, o por lo menos está en una carta que le manda un amigo ahí, referenciado el descubrimiento y cuenta cómo lo descubre. Y bueno, y Dostoyevsky con lo que implica, más allá de que yo he estado siguiendo tus exposiciones, ¿no? Y tu investigación, que sé que va por ahí, por entrar en algunos personajes de Dostoyevsky, que es maravilloso, que cuando uno lo lee, o yo, por ejemplo, que me encuentro como lector, vuelvo a leerlo, a releerlo hoy, con otro bagaje y con otra mirada, así, por Dios, lo que es. Es fantástico, bueno, qué sé yo, son cuestiones que nos pasan para mí, con algunos escritores. A mí, por ejemplo, más allá de que sé que está influenciado por el Kafka, me genera eso, ¿no? La lectura de Kafka. Me genera Bien, esa. Sí, me sí, leíste la mente porque justo estaba pensando en Kafka, que es un autor que me metí hace relativamente poco, con el texto de la Metamorfosis, que, ¿no? Que empieza con el relato de Gregor Samsa. Y justamente, ¿no? A veces leyendo algunos intérpretes de esos autores y demás, uno comienza a adentrarse en un universo, en un trasfondo de los autores que si bien los textos, las novelas despiertan mucha curiosidad, interés, reflexión y adentrarse en el mundo de la obra, leyendo algunos intérpretes uno termina, obviamente, por terminar de darse vuelta y terminar comenzando a profundizar realmente en detalles y matices que tienen las obras. Bueno, lo de obviamente Dostoyevsky, pero en Kafka también aparece mucho y justo también pensé esa relación, ¿no? Dostoyevsky-Kafka, y también ahí hay un enlace entre ambos autores por parte de Nietzsche, ¿no? sí, sí, bueno, está ahí también detrás. Y bueno, de esto también poder charlar un poquito, yo, más vos que sos y estás investigando Nietzsche y has profundizado en el pensamiento romántico alemán y te has adentrado en Nietzsche. Yo, una de las cuestiones que me hacía o que miraba ahí en el pensamiento, podríamos decir, desde Nietzsche, ¿no? Ese encuentro con el pensamiento de Dostoyevsky, un ruso, pero que están atravesados, porque por ahí nosotros hoy decimos o pensamos, ¿no?, en la geografía o la geopolítica de hoy, pero del siglo XIX, ¿no? Ese contexto donde está ahí la voluntad, ¿no? La voluntad de Schopenhauer dando vueltas, porque Dostoyevsky ha leído a Schopenhauer, lo conoce por lo menos, y este nihilismo, el nihilismo ruso que está en los filósofos rusos, digo, puede ser que Nietzsche, que ha tenido, estas son cuestiones que yo pienso y te pregunto a vos, por ahí no sé si están profundizadas o investigadas, pero digo, hay una autora que es Lu Andreas Salomé, que lo conoce, ¿no? Que tiene una relación con él en un tiempo, con Paul Riz, rusa, que digo, hay unas vinculaciones ahí que vos decís, ¿cómo puede ser que a lo último en febrero del 87 ponga, me causó hace unos meses que descubrí
a Nietzsche, y uno si lee las obras, ¿no? Zaratustra, las últimas, las obras de la madurez, hay como una relación ahí que no sé si está en el espíritu, si era la reflexión del momento, este espíritu, también este momento que se está viviendo a nivel de la, digo, de la época. ¿Vos cómo lo interpretás eso ahí, de lecturas y de un poco de esta profundización en Nietzsche? Bien, está bueno el enlace porque, y está bueno tomar como referencia a Lu Andrea Salomé, porque el que quien conoce primero a Salomé es Paul Ré, que era discípulo y acompañante de Nietzsche. Ella se conocen primero en Roma, después le escriben a Nietzsche y Nietzsche termina acercándose. Y bueno, está todo este amor frustrado, ¿no? De estas declaraciones de amor por parte de Nietzsche con respecto a Lu Andrea Salomé y que termina rechazándolo en varias oportunidades, como se conoce, y demás. Ahora bien, lo que es interesante también es rescatar primero esa relación y decir, bueno, ¿por qué habría que pensar en un posible acercamiento por parte de Nietzsche a la literatura rusa o al mundo de la literatura rusa a partir de ese encuentro con Salomé? Eso estaría bueno pensarlo. Claro. Yo por lo menos a lo largo de lo que fui leyendo, investigando, por decirlo de alguna manera, no encontré ningún hilo que por lo menos atraviese a la figura de Salomé como conexión de Nietzsche con la literatura rusa. Eso no quita que por alguna pelea o algún motivo personal después Nietzsche no quiera reconocer que haya sido Salomé quien haya acercado. Incluso también como contrapartida a eso, yo creo que podríamos pensar en que para nosotros o universalmente o incluso pensándolo en el mundo occidental es más reconocida la figura de Dostoyevsky que la de Gogol o Tolstoy. Y eso también hay que pensarlo porque en realidad en el mundo ruso es muchísimo más imponente y más fuerte la figura de Gogol que la de Dostoyevsky. Sí. Y el año pasado, cuando se hicieron celebraciones y todo por el bicentenario del nacimiento de Dostoyevsky, en una de las conferencias se expuso esta problemática o esta cuestión, de decir, bueno, cuando fue la celebración por Gogol, hubo todo un movimiento, una revolución en Rusia para celebrar y conmemorar a este literato que a diferencia de la de Dostoyevsky no se le acercaba en lo más mínimo. O sea, si bien claro, se lo celebró, se festejó, se hizo conmemoración, no tiene el peso que tiene un autor como Gogol dentro de Rusia. Dentro de Rusia. No, sí. Sí, eso no. Sin embargo, es más citado Dostoyevsky fuera. Claro, bueno, ahí está el punto. Y después el otro tema de interés bastante interesante es que y es algo que a mí me llamó muchísimo la atención, cómo se anticipa la literatura rusa a abordar el concepto de nihilismo o la temática del nihilismo antes que la filosofía. Sí. Cómo aparece, ¿no? Con Turgenev en la novela de Padres e Hijos, cómo aparece ya esta problemática entre los distintos estratos, no únicamente estratos sociales, sino también generacional, sobre todo, y esta discusión del padre al hijo, ese reclamo, esa falta o carencia de sentido, esa falta de proyección, y aparece ahí un comienzo de conceptualización filosófica, literaria, de el tema del nihilismo, que después obviamente Nietzsche va a entrar en toda una conexión, una red, una sistematización de pensamiento mucho más importante, ¿no? Sí, más filosófica, podríamos decir. Porque en el caso de Dostoyevsky queda en el lado de esta psicología o de este relato, estos multirrelatos que va haciendo él sobre las personas y estas vinculaciones que están maravillosas en varias de sus obras aparecen. Eso es un punto sí. No. Sí, y de hecho ahí hay que tener en cuenta que si bien hay elementos psicológicos, filosóficos,
incluso posturas políticas dentro de lo que serían los demonios, los personajes, esas ideas que encarnan los personajes de Dostoyevsky. Me parece interesante resaltar la idea de que siempre y ante todo es literatura. No Claro. hay una mayor cantidad o un mayor porcentaje de psicología o de filosofía, sino que es ante todo este juego literario, ese mundo incluso fantástico en el que nos va a adentrar el autor, porque hay una serie de elementos fantásticos por las distintas influencias que tiene el propio Dostoyevsky. Vos mencionabas a Schopenhauer, pero también está esta influencia de Gogol, Pushkin, Dickens, Víctor Hugo, Schiller, Goethe, y pensemos, ahí también después hay conexiones con esta fascinación de Dostoyevsky con respecto a Schiller, la lectura de los bandidos, el Fausto de Goethe, que aparece muchísimo citado, donde decir, bueno, qué casualidad que en la infancia, adolescencia de Dostoyevsky y en la adolescencia de Nietzsche lean esos mismos autores, ¿no? Y casi esas mismas obras. Claro, es esto, ¿no? Que son las obras que están ahí, por eso una cuestión ponerlo como en la época del siglo XIX y estas lecturas que son comunes, podríamos decir. Y por otro lado, no solamente ese rasgo de la lectura, ¿no? De un escritor, un narrador y un filósofo, como Nietzsche, digo, la diferencia de esto que vos decís es clave y me parece importante, pero sí experiencias vitales que los llevan en el pensamiento a poner en estos escritos parte de esas vivencias que digo, deberíamos tener todos los que anhelamos la filosofía, que nos muevan a nuestras propias búsquedas, estructuras y situaciones y realidades. Y ahí aparecía el tema de la epilepsia en Dostoyevsky, la enfermedad esta que aparece hasta, bueno, en El Idiota aparece ahí en El Príncipe, pero que está en otros personajes como que es parte de los relatos. Y bueno, y en el texto que Nietzsche hace referencia, que lo descubre, es genial, ahí lo estaba leyendo, ¿no? Leer, cuando empieza a hacer la descripción, en las primeras 3 páginas que empieza a hablar en Memoria del Subsuelo, que es el texto que él encuentra, dice, en un boticario ahí en francés, y lo empieza a leer, y dice, nunca sentí la afinidad, nunca encontré a alguien tan afín, y es realidad, si uno empieza a leer, y lee otras cosas. Yo ahí veía en El Crepúsculo de los Ídolos o en Eche Homo, como él también hace una referencia a este hombre que está, digo, ahí, que está producto de este pensamiento del nihilismo, en contra de la moral, en contra de la moral cristiana, en contra de, digamos, hay como una cuestión ahí que los emparenta. No sé si Sí, esa... y de hecho es como, hay que pensar estos dos autores que se pierde muchísimo material si dejamos de lado la vida, o sea, la biografía de estos autores al leer las obras, ¿no? Porque, bueno, el tema de la epilepsia es un componente biográfico fundamental. Pensémoslo así, este deseo, Dostoyevsky ya retirado, le pide, está encargado en esta cuestión que está haciendo el servicio en el ejército, entonces le pide la plata al padre que le envíe, que no tiene ni siquiera para poder tomarse un té, le envía la carta y el padre le dice, en la situación en la que yo me encuentro y vos todavía te tomás la atribución de querer pedirme dinero, y decir, bueno, eran una suerte de burgueses, no de los más reconocidos ni de los mejor posicionados, pero tenía dinero. Y además era reconocido el maltrato a los siervos por parte del padre de Dostoyevsky. Entonces, ¿cómo ese rechazo y esa culpa? Ahí, cuando recibe la contestación de la carta del padre, ahí Dostoyevsky siente ese deseo de querer matar al padre, y cómo cuando se entera que los mujiks, aquellos que servían en el campesinado a la familia del padre de la familia de Dostoyevsky, cuando se entera del asesinato y demás, cómo le agarra ese ataque de epilepsia, y ahí lo termina marcando para el resto de su vida, y como vos bien mencionabas, muchísimos personajes, entre ellos el príncipe Mishkin, cómo van sufriendo esos ataques de epilepsia. Y de hecho, bueno, va a aparecer este problema en El Doble, Humillado y Ofendido, casi generalmente también en las obras que son las más reconocidas, que empiezan
a partir de la década de 1860 en adelante, que es cuando él retorna, digamos, de ese exilio en Siberia, de la época del trabajo forzado en Siberia. Entonces, son elementos que lo marcan, que lo condicionan, y si lo queremos pensar de manera más general, es esta cuestión de la relación de la salud y esa suerte de querer desprenderse o canalizar ese problema por medio de la escritura. Y es algo que aparece muy fuerte en Nietzsche también, como diciendo, bueno, justamente vos mencionabas la relación con Luz Salomé, y bueno, en el 82 se escribe La ciencia jovial o La Galla Ciencia, y decís, bueno, el prólogo a esa obra es un prólogo de agradecimiento a los años de enfermedad. Si hay algo a lo que más le debo es a esos años de enfermedad, de lucha, de justamente, ¿no?, poner en tensión esa voluntad que para querer conservarme necesariamente implica que haya un avance también sobre lo otro, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. A partir de esto poder avanzar en lo otro. Y bueno, que se ve ahí en las obras, ¿no? Digo, no sé si es una búsqueda de la respuesta, también pensaba, ¿no? Este es un pensamiento mío a partir de los autores y leer, y no sé si, no lo he leído, digamos, como una tesis, más allá que Freud hace una referencia de Dostoyevsky con el padre, ¿no? Yo pienso que muchas respuestas o muchas de las críticas o de lo que escriben también es en crítica a ese paraíso, ¿no? A eso que va a venir como la esperanza en algo cuando estoy sufriendo ahora. Digo, Nietzsche es clarísimo cuando dice acá, ahora, y se calienta, dice, ponerlo como afuera, ¿no? Poner afuera las situaciones cuando las estoy padeciendo internamente, cuando estoy sufriendo el dolor, y poder escribirlo, ¿no? Poder canalizarlo. En Dostoyevsky, en los personajes que son, para mí es maravilloso, algunos de los textos que vos lees, vos decís, ¿cómo llegó a esto? Ahí en Crimen y Castigo, cuando lo ves a Raskolnikov pensando, ¿no? Haciendo todas las pantomimas que se compone, que le pasa por el cuerpo lo que está pensando, toda esa situación que te mete en el personaje de una manera que hace, ¿no? Que hace que uno pueda pensar también estas cuestiones más profundas. Sobre todo pienso desde una mirada más filosófica en aquello que nos atraviesa, no como veía ahora en uno de los posts de algunos de los compañeros ahí de la red esta filosófica, de Bunge, que se quejaba, decía, son puros charlatanes porque están hablando sin sentir ontológicamente, fuera así, es pura lucubración o pensamiento desarraigado de lo que te pasa como persona, como individuo, como sujeto, como atravesado por la situación. Y me parece que en estos autores está eso, esa humanidad, ¿no? Que no sé si algunos autores o algunos de los textos que los abordan y que investigan plantean esto del existencialismo, raíz del existencialismo, ¿no? Pero bueno, yo en eso estoy ahora justo con un jesuita que habla del insistencialismo, no sé si lo conocés, Aquiles, Ismael Quiles, ¿lo ubicás? Me Es un suena un poco jesuita. ¿Qué, Mira, qué Ismael texto? Quiles es un jesuita que nació en España, pero hizo toda su formación acá en Argentina, y él habla del insistencialismo, que es el existencialismo, dice europeo, poner afuera. Y él, atravesado por el tomismo, que después va a renunciar a lo último de su pensamiento, digamos, la madurez de su pensamiento, plantea que las cosas, si bien el existencialismo o este Heidegger, ¿no?, que proyectado, él dice, tiene que haber una interioridad, tiene que haber un paso por dentro de la psicología, sería, o de lo que en la fe él lo pone como la parte religiosa, mística, interna, y que en los personajes, digo, de Dostoyevsky hay toda una cuestión en esta interioridad,
que, como vos decís, no es solo psicología, no es solo filosofía, sino que es ese personaje que lo vive y que lo vivenciamos todo, digo, las cuestiones de angustia, de límite, están, digamos, son parte inherente a nuestra realidad. También el ponerlo, las cuestiones, digamos, religiosas, sagradas, lo que creemos, de lo que esperamos, que en estos personajes uno lo puede ir rastreando y bueno, por ahí en situaciones tremendas, porque a mí lo que más me cautiva de Dostoyevsky es cómo puede relatar lo que relata, ¿no? Cosas cuando el hermano Karamazov cuenta del soldado que juega con el arma delante del bebé, o cuando, ¿no? Estos relatos que son tan crudos, tan reales, y que uno dice, ¿cómo llega a ese grado de poder plasmarlo ahí, ¿no? En un relato que uno dice es una novela, pero que está muy fuerte la presencia de estas situaciones que nos atraviesan a los seres humanos. Una reflexión. Sí, en una de los intérpretes que leía sobre Dostoyevsky dice, bueno, como lo que no se derrama es sangre, sino lo que se derrama es tinta, Dostoyevsky tiene la posibilidad en la literatura de poder llevar las posiciones al extremo, ¿no? Y poder jugar con eso, es decir, bueno, no sabemos, porque, o sea, encontramos realmente personas que lleven a esos extremos lo que hacen o lo que realizan esos personajes de Dostoyevsky. Generalmente hay inclinaciones, hay tendencias, es raro encontrar un personaje como el príncipe Mishkin, como un Raskolnikov, ¿no? Pero bueno, cada tanto hay una línea de fuga que se termina de escapar y va por esas líneas, ¿no? Pero eso por un lado, y como mencionábamos antes, me parece que es la estrategia de la literatura casi fantástica la que lleva, y un poco también esa metodología psicológica que emplea a partir de los personajes, lo que le va permitiendo armar el juego a Dostoyevsky, y obviamente en algún punto también siempre el narrador del libro como que va generando una cierta complicidad con el lector, ¿no? Porque eso te va generando, te va atrapando y te va llevando a querer continuar con la novela todo el tiempo. Eso tiene una técnica ahí, la escritura también, como está escrito en entregas, siempre cada final de los capítulos, viste, que tiene un cierre casi abierto aparece un personaje, sucedió algo, y queda ahí como claro, pues se presentaba por capítulos, digamos. Era claro. publicado, no era publicado cerrado, sino que era por capítulos. Claro, que eso es importante también. Entonces, eso también es como que le permite, digamos, la habilidad de Dostoyevsky, obviamente, ir leyendo novelas como El Doble al principio, o después Humillados y Ofendidos, que es más intermedio, o Memoria del Subsuelo, a después pasar a leer textos como Crimen y Castigo, el texto del Príncipe, el tema del idiota, después Los Hermanos Karamazov, Los Demonios. Uno va viendo cómo hay una continuidad en el trabajo, en el abordaje de las problemáticas, pero cada vez va ganando mayor profundidad e intensidad en esas problemáticas. Sí, bueno, el tema de la prostitución, de las enfermedades, de los borrachos, de la gente retirada del ejército, de los que carecen de plata, de los ateos, de los creyentes, todos esos elementos están constantemente, del principio a fin. Ahora la cuestión es la profundidad, el matiz psicológico que va ganando en cada uno de esos problemáticas, de esos aspectos, cómo va puliendo Dostoyevsky la pluma, ¿no? Para poder ir abordando y generando también eso en el lector a la hora de estar inmerso en la obra. Y después también esto que vos mencionabas, que a mí me parece sumamente interesante, es algo que la problemática del nihilismo la ve tanto Dostoyevsky como Nietzsche, pero sin embargo como desde aspectos y situaciones distintas, de experiencia de vida distinta, abordan esa problemática e intentan resolverla. O sea, si bien
esto que habla Bakhtin, ¿no? De una polifonía, una pluralidad de voces dentro de la novela de Dostoyevsky que hasta el momento no se encontraba. Si bien tenemos un personaje como Raskolnikov, que lo podemos mencionar como decir, bueno, este personaje casi nihilista o con tinte nihilista, después Sonia, que está aferrada a la fe, y demás personajes que van a ir apareciendo, es decir, Dostoyevsky sabe hacia dónde va a llevar el lector y Dostoyevsky sabe cuál es su posición con respecto a eso. Después tiene esta característica casi de diálogo platónico en el que van apareciendo las distintas voces, hay una teatralización bastante bien armada, una significación de todo, donde decimos, ah, bueno, pero en Los demonios aparecen estos jóvenes nihilistas que podemos o no aceptar aquella posición política y social que tienen. Podemos aceptar o no a los padres de estos nihilistas que tienen determinada formación cultural y tienen determinada mirada sobre la sociedad rusa. Pensemos también en esta tensión entre eslavófilos, ¿no? y aquellos que buscan una modernización, una europeización de Rusia, que entran en tensión con los eslavófilos. Entonces eso también es lo que muestra esa problemática y esa tensión cultural entre padres e hijos, ¿no? Aquellos que quieren conservar la cultura y la tradición rusa por un lado, y aquellos que dicen, no, lo que tenemos que hacer de Rusia es traer todo el avance tecnológico y toda la revolución esa industrial que ya está en Europa, traerla a Rusia y progresar, ¿no? A esta idea de progreso. Entonces ahí también hay una tensión generacional y social que a su vez esa problemática se ve reflejada en la fundación misma de San Petersburgo, donde intenta ser una fundación de una ciudad moderna con características extranjeras frente a Moscú, que sería la conservación y la representación de lo eslavófilo. Entonces, ahí también se va generando esto. Y frente justamente hacia esa idea de progreso o hacia conservación, se genera este ruido de sinsentido, este nihilismo. Sí, bueno, Dostoyevsky sabe hacia dónde va a apuntar. Va a presentar la problemática, la va a desarrollar y va a presentar esas ideas a fondo. Ahora, el pensamiento de Dostoyevsky es claro, porque va en relación a ese cristianismo, místico o no místico, a eso habría que pensarlo, qué tipo de cristianismo es ese de Dostoyevsky, pero está ese posicionamiento, que es generalmente siempre, y es mi lectura, obviamente está abierta a discusión, debate y puedo cambiar de idea, pero digo, siempre termina siendo el personaje que está aferrado a la fe, que está aferrado a la creencia en Dios, que reza, aquel que puede redimir al que por alguna experiencia de vida o por algún problema se alejó y dejó de creer en Dios y dejó de aferrarse a esa fe. Entonces, un personaje como Sonia, un personaje como, creo que era Elisabetta de Humillados y Ofendidos, una nenita también pobre y demás, que con una muerte, con un abrazo, con un beso, con una caricia, terminan perdonando y redimiendo a aquel que dijo, yo voy por la ciencia, voy por el progreso, voy por el saber, y voy por estas ideas nihilistas, ¿no? Destructivas en algún punto, y para Dostoyevsky lo que rescata de eso, que esas ideas no te llevan más que a un vacío, a una carencia existencial, a un abismo, a un suicidio o a un homicidio también. Entonces aparecen esos personajes que con esa caricia, con ese beso, con ese abrazo y esa mirada puesta en Dios terminan redimiendo al otro. Y eso, y en Nietzsche encontramos todo un análisis de la misma problemática, si se quiere, pero con otro tipo de solución. O sea, no va a haber un cristianismo ahí que redima. De hecho, mira, eso te iba a preguntar y compartir. Clarísimo, son muy claros en el hilo del pensamiento respecto de Dostoyevsky,
Y ahí Nietzsche, en realidad, de lo que lee y de lo que... Esto, en definitiva, es contrario. La resolución de Nietzsche es otra. Nietzsche, de esta lectura y de esta mención, después hay algo, no, en los escritos no hay nada más, digamos, que él haya leído. No leyó toda la obra, leyó Memoria del Subsuelo, eso es seguro, pero después algunos autores dicen que no leyó, por ejemplo, Los Hermanos Karamazov, seguro que no lo leyó, que hay textos que no leyó, porque no estaban traducidos, porque él leyó en francés, pero digo, de Dostoyevsky, ¿hay algo específico que él haya tomado que esté? No, nada, no está mencionado, nada. Y, por ejemplo, cuando fui encontrando, aparece el texto de La Patrona, Memoria del Subsuelo, Humillados y Ofendidos. Sobre Crimen y Castigo también puede haber, si bien no la novela en sí, pero sí alguna suerte de traducciones, porque también estaba llevada al teatro esa novela en París. Por ejemplo, decía que la obra Crimen y Castigo había sido ya editada por cuarta vez por la editorial Plon en París. Entonces, también aparece un resumen de esa historia que era Raskolnikov, que es una suerte también de boceto de la obra de Crimen y Castigo. Ahí también podría haber ciertas cuestiones, y que en una carta a Köselitz, Nietzsche habla que se lleva al escenario, al teatro, la novela Capital de Dostoyevsky. Ahí no queda ninguna duda de, si bien Los Hermanos Karamazov es la novela por excelencia de Dostoyevsky en cuanto a pensamiento, la obra universal conocida es Crimen y Castigo, ¿no? Crimen y Castigo. Y después, en varias cartas, Nietzsche como que intenta buscar un interlocutor, alguien con quien cambiar ideas con respecto a este descubrimiento que vos mencionabas de la obra de Dostoyevsky, y encuentra en un danés que es Georg Brandes. Empieza a intercambiar cartas, y justamente en el 88, es decir, supongamos un año después de la confesión del descubrimiento por parte de Nietzsche y Dostoyevsky, donde... ¿Eso la ha dejado ahí? Sí, porque, por ejemplo, bueno, nosotros que hemos hablado antes, por ejemplo, en el prólogo a Aurora, cuando en el 86, o sea, la carta en la que Nietzsche asume que descubre a Dostoyevsky es del 87, pero en el 86 Nietzsche escribe varios prólogos de vuelta a sus obras anteriores, y ahí en el prólogo a Aurora utiliza el término de esto de ir a los subsuelos y de una suerte de hombres topo, ¿no? Digamos, de ir a socavar sobre cuestiones profundas. Y eso tiene que ver con un elemento también, obviamente, de esta memoria del subsuelo, de ese elemento latente, pulsional, hasta incluso en sentido inconsciente, psicológico, que después va a retomar Freud, sin ir más lejos, ¿no? Freud lo toma, sí, después Freud lo va a retomar, tal cual. Lo reconozca o no lo reconozca, eso está ahí en Dostoyevsky, ese elemento fundamental. Evidentemente está el subsuelo ahí, como ese lugar de inconsciente, es clarísimo. Y, por ejemplo, entonces, algo ahí que es muy fuerte, ya aparece mencionado esa característica de decir, bueno, si mi relación con el mundo exterior es superficial, es porque hay una falta también de recorrido interior. Entonces, a medida que navegue por los mares, o sea, por el mar interior, y me adentre en la profundidad de ese mar, y me pierda, ¿no?, en ese mar, mejor mirada voy a tener también con esa relación con el mundo exterior. Entonces también hay una suerte de introspección, si se quiere, o de juego psicológico, de recorrido interior profundo, ese subsuelo pulsional, que al mismo tiempo va a ir determinando el modo en el que yo me voy relacionando con el mundo, o sea, con la naturaleza, con el ente en general, y también con las otras personas. Así que pensemos ahí también cómo esto de esto que vos marcabas, ¿no?, de existencialismo y insistencialismo, cómo está y es la psicología de Nietzsche parte de muchos elementos de la obra de Dostoyevsky. Y después esto que vos mencionabas, que era por donde comenzamos con el tema de la pregunta, en ese intercambio de cartas con Brandes, dice, bueno,
se reconoce a Dostoyevsky como gran escritor, pero también al mismo tiempo es un personaje horrendo por su carácter absolutamente cristiano, dice en la carta. Claro. A la vez que completamente sádico en su interior. Dostoyevsky corresponde entonces a la moral de esclavos que desarrolla Nietzsche después en el mismo año donde publica La genealogía de la moral en el 88, y le responde a Brandes diciendo: acepto de manera incondicional su palabra sobre Dostoyevsky. O sea, lo que usted me está diciendo sobre Dostoyevsky se lo acepto. Coincido. Yo lo valoro como el material psicológico más valioso que conozco. Le estoy agradecido de una manera admirable, por mucho que vaya siempre contra mis instintos más básicos. Es poco más o menos como mi relación con Pascal, a quien casi amo, puesto que me ha enseñado infinitamente el único cristiano lógico. Qué bárbaro, qué bueno. Y esto es del 88, al mismo tiempo está escribiendo La genealogía de la moral, que es una suerte de metodología también que implica ir socavando sobre una construcción moral, social, en la cual terminamos inmersos, ¿no? Y justamente por esa raíz católica, cristiana. Claro, sí, 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 tal cual, claro. O sea que ahí cuando estabas hablando se me venía que Leonardo Boff, lo conocés, un teólogo brasilero, la teología, fue expulsado de la iglesia. Él escribe de Dostoyevsky una frase que está mencionada ahí en El Idiota, que es la belleza salvará al mundo. Es una frase reconocida, que está mencionada ahí y hace toda una relación respecto de esto, de ir a la moral, ¿no? A lo profundo, para poder vincularse, él ya fuera del cristianismo, con la naturaleza, con el medio, de poder encontrarse profundamente, de ir como a socavarnos, ¿no? Para poder después contemplar con otra mirada todo lo que nos circunda. Boff, que es ecologista hoy. Y parte de esto, solo la belleza salvará al mundo, ¿no? Esa perspectiva, ¿no? También, que queda ahí como un camino que me parece, ¿no? Que todavía se puede seguir profundizando este tema entre la ética y la estética, ¿sí? La ética y la estética ahí, como ese encuentro que todavía se puede seguir y que es necesario hoy, sobre todo pienso, ¿no? En una sociedad sumamente neoliberal, globalizada, que tiende a romper eso, como que tiende a separar o a generar una estética que me parece que está contrapuesta con cuestiones más pensadas de la ética, ¿no? Por lo menos una de las cuestiones que pienso, ¿sí? Sí, esa frase cada vez me resuena más a las cartas sobre la educación estética del hombre de Gila. O sea, esta, que es algo que hemos conversado en el vivo anterior o la última vez que hablamos sobre el tema del libro de Dionisos, es esta cuestión, ¿no? Una opción por vía ética o una opción por vía estética. Y finalmente, por lo menos para Nietzsche, pareciera ser que para Dostoyevsky, en algún punto también, porque es quien afirma, el que pone primero la frase, que al final el arte o la estética tienen más valor para la vida que la verdad, ¿no? Si la verdad es eso horroroso, eso que nos produce náusea, que nos genera rechazo, ¿por qué no entonces amar un poco más al arte que a la verdad misma? Aunque nos mantenga en ese mundo de apariencia que no necesariamente nos tiene que llevar a una vivencia de niño de primera etapa en la mera ingenuidad, sino sin perder de vista de que, esta frase es muy kantiana, ¿no? De que es arte que parece naturaleza, pero sigue siendo arte, y no perdemos esa conciencia de apariencia, pero sin embargo jugamos esa complicidad de mantenernos en ese sustrato estético para poder salvar al mundo y salvar, porque ¿qué es en definitiva esto? Salvar al mundo es, y por lo menos para Nietzsche, es esto que a vos te mantiene con cierta vitalidad de seguir eligiendo la vida, ¿no? Porque si no caemos en esta discusión, es decir, bueno,
Entonces, ¿qué? Me terminan prometiendo un más allá, me terminan prometiendo la vida después de la muerte, la vida eterna, el alma, esto, lo otro, y ahora ¿qué hago? Lo que vos planteabas, ¿no? Entonces, dice, bueno, qué bien que lo vieron los griegos con la fuerza plástica, va a decir, con esta fuerza estética, que por medio de la creación de imágenes y de ese juego de espejo con respecto a los dioses, que pueden sufrir lo que sufren nosotros y sufren a modo de Dios, y sin embargo lo soportan la existencia y nos ayudan a afirmarnos a nosotros también acá. Sí, 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 tal cual. Entonces ahí es... Sí, sí, decime. No, que por ahí yo, viste, me parece que las imágenes, algunas cuestiones que digo de la estética, que marcan esto, ¿no? Me gusta mucho, por ahí veo algunas series o algunas donde la imagen aparece como esta cuestión estética que trasciende la mera cuestión racional, que el mismo Nietzsche, ¿no? Creo que en el Zaratustra utiliza algunas imágenes que, que son metáforas que tienen un núcleo simbólico o un significado más profundo que tiene que ver con esto, que me parece que es bueno que no la palabra ni solo reflexión lo puede decir. Y esto de muchas veces tener que resignificar o significar la vida a partir de un movimiento que tiene que ver con qué sentido tiene. Si no me tiro, por ahí, bueno, ahora viste en los medios, este muchacho que se lanzó 23 pisos, digo, ¿qué sentido tiene si no puedo resignificar esto que estoy viviendo, que estoy haciendo? ¿Por qué estamos, digamos, o si hay, qué debo esperar, ¿no? Ya que hablas de Kant, digo, ¿qué me está permitido esperar? Pero en este, ¿qué me está permitido esperar? Me parece que hay que hacer todo un movimiento, una búsqueda, ¿no? Y que en el arte, yo por lo menos, desde la música, que es donde yo me conecto con el arte, ¿no? De la música, de la escritura, encuentro por ahí, no sé si un núcleo de significación que tiene que ver por eso digo, seguir buscando esa ética y esa estética ahí, que me parece que la estética tiene que ser o repensada en este tiempo, en el tiempo de los McDonald's, de los Starbucks, de todo esto, ¿no? Que nos pierde, me parece que hay que darle un giro o buscar los espacios, estos espacios también que nos vamos dando nosotros, de encontrarnos, de pensar, vos que estás escribiendo, vos como escritor, digo, escribir desde este lugar, ¿no? Que es un arte no dogmático, sino un arte estético, tiene que ser un pensamiento. Yo leo, al leer, bueno, vuelvo a Dionisio, ¿no? Me conecto con el arte, leo esto dionisíaco, y esto me parece que tiene que ser un ejercicio que todavía nos debemos o tenemos que seguir por lo menos, digo, sosteniendo esa llama, ese, ese lugar, ¿sí? Ese espacio, que se va perdiendo, que en la cotidianidad se va perdiendo. Yo, por lo menos yo, no quiero ser pesimista en esto, pero veo que hay una estructura comunicativa, un metadiscurso que se rompe con esto, ¿no? Que rompe con esto, y que el arte queda siempre menospreciado. De hecho, queda marginado de las políticas, de la escuela. Es como que me parece que buscar ahí una nueva fuerza de significación, de sentido, de sentido, ¿no? Para no caer, digamos, en pesimismo. Pero la pregunta ahí también es la exclusión de ese campo estético que, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver mucho con el tema de la fantasía, de la imaginación, de la creatividad, ¿no? Un montón de elementos que en lo inmediato, si se quiere, no tiene una utilidad o práctica, no tiene una inserción práctica, ¿no? Podemos decir, frente a la lógica, la dialéctica, la instrumentalización del entendimiento, ¿no? Esto que Heidegger denomina tanto como pensamiento calculador, casi en algún punto, frente a la instancia de un pensamiento más reflexivo, meditativo y demás. ¿Qué aparece también?
y es algo que lo desarrolla, me parece muy bien Nietzsche ya desde las consideraciones intempestivas en adelante, entre esta denuncia de la falta y carencia de cultura en sentido de lograr una unidad estética en los distintos campos de la vida, frente a una opción de dominio, de empoderamiento, de ejercicio del poder que responde a ciertos intereses de unos pocos. Llámese representante del Estado, llámese un círculo aristocrático, etcétera, etcétera, o la opinión pública, o el periodismo incluso hablan, ¿no? Este idea no únicamente de un periodista, sino de un ejercicio periodístico de la vida de novedades, ¿no? Constantemente estar saturando con ruido, con información, siempre superficial, en el sentido de te contamino con eso y no te permito un relajamiento para que vos pienses y medites, ¿no? Entonces, toda esta cuestión, estos elementos ya aparecen en las intempestivas de Nietzsche de manera muy fuerte, y me parece que en algún punto también van mostrando, y eso deriva en Foucault, deriva en Byung-Chul Han con respecto a las relaciones de ejercicio del poder, en la microfísica del poder, y en esa sociedad del cansancio, y en esa sociedad de la transparencia de la que habla Han, donde hay una autoexigencia y una autoexplotación del sujeto, ¿no? Donde ya ni siquiera me lo tienen que imponer porque me lo autoexijo yo mismo, ¿no? Entonces vos fíjate, si en una construcción, en una situación social en la cual justamente hay que ser, el sujeto está sujetado en la medida en que es un útil que tiene que responder a determinadas necesidades, ¿qué lugar para la imaginación hay? Ninguno. O sea, vos ya alguien pensó por vos, vos tenés que responder a ese orden de cosas, y en la medida en que te confundas mejor con la máquina, más útil sos, más vas a mantener tu lugar de trabajo, y si no, afuera, ¿no? Entonces también aparecen todas estas ideas de no hay lugar para la risa, no hay lugar para el juego, no hay lugar para la danza, no hay lugar para un montón de elementos que describe Nietzsche en su filosofía, que tienen que ver con este orden también de el espíritu libre, ¿no? Entonces ahí es muy interesante toda esa problemática, que incluso en algún punto también ya aparece en esa tensión entre los eslavófilos y los progresistas en el mundo ruso, porque mantener una cultura frente a permitir una renovación, una revolución cultural dentro de Rusia implica perder cierto misticismo, incluso religioso, con esta relación del eslavófilo con el bosque, ¿no? Por ejemplo, con todos esos elementos místicos que componen un bosque, y este juego de la naturaleza en el caminante al adentrarse al bosque, pensá en el Señor te lleva, el Señor de los Anillos, a toda esa literatura Sí. de Tolkien, incluso también, bueno, que después lo retoma Sí, Juego de Tronos, Heidegger, el Holzwege, Heidegger, ¿no? El Holzwege, los caminos, los senderos del bosque, es meterse en ese lugar donde pasan cosas, y a partir de ahí hablar de la cosa, la obra de arte y todo lo que va a ese camino del que va a ser la letella, ¿no? La develación, ¿no? Que lleva a entrarse. El tema ahí, Helio, es cuando de pronto ibas a tener esa experiencia espiritual en ese bosque, mística, de acceso, si se quiere, también a eso uno primordial del mundo, porque es una conexión con la naturaleza, y al otro día fuiste y te encontraste con que arrasaron ese bosque y pasa el tren por el medio. Está la máquina ahí, a todo lo que da, que no te deja pensar, que no te deja, que hay que, la maquinita, sí, tal cual eso. En ese sentido, es buenísima esa metáfora, ¿no? Aparte es como, bueno, sí, incluso hoy día, ¿no? Pensémoslo, si vamos a una reserva natural de vacaciones a mirar, o vamos a hacer determinado recorrido y todo, o sea, ya está todo pensado, y o sea, ¿en qué medida es naturaleza propiamente dicha o independiente de nosotros?
si es una naturaleza que ya está de alguna manera respondiendo al ojo del turista, ¿no? Claro, Está, te están vendiendo, es una mercantilización de lo que debería ser un trabajo, ¿no?, distinto de búsqueda, de exploración, y es un consumir, porque justamente, bueno, esto, ¿no? Hoy consumir todo lo que se nos da. Nosotros mismos en la red, consumir, yo, y en esto aprovecho, digo, medio que me freno porque digo, si no yo termino estando en las redes poniendo, que estoy pensando, porque uno sigue pensando en su trabajo, en sus lugares. Creo que esto es una actividad que hacemos, vos en la escritura, digo, uno sigue trabajando. Pero digo, ¿esto lo genero yo o es justamente algo que se está poniendo como una mercantilización, una necesidad? ¿Y cuánto responde a un pensamiento, a un movimiento interno mío, en tanto y en cuanto me lo pide el mercado y tengo que sostenerlo? Y esto pasa, me parece, también en el ámbito de la reflexión, ¿no? Como que, bueno, ahí está Mauri de pensar con Zizek, que va pensando toda esta, que es una forma, ¿no?, de pensar, que tiene Zizek de pensar, pero cuánto de esto que vos decís, ¿no?, de lo que yo voy a hacer como una búsqueda, en realidad es responder a un negocio, a una cuestión mercantil que se vuelve mecánica y que no es adentrarse en el bosque, no es esa búsqueda profunda, no es ese marcharse, digo, no es esa búsqueda que uno realiza o que encuentra, digamos, en estos autores. Me da gracia también porque ahí en Memoria del Subsuelo dice que después de los 40 años no sirve vivir. ¿Para qué vivir después de los 40 años? Y no, él dice, yo tengo 40 años ya, y yo que pienso, tengo 45, digo, ya está la vida, ¿viste? Ya uno viejo, según hoy, hoy justamente se pierde esa noción del tiempo, también de la temporalidad de uno respecto de lo social, porque han cambiado los márgenes, los tiempos, y el mismo sentido del tiempo ha perdido noción, donde, no sé, de la metáfora del Cronos y Kairos, es una cuestión de Cronos que nos devora, que hay que hacer, que estar, y me parece que eso también se tiene, o por lo menos creo que en estos pensadores estaba ahí detrás, en otras circunstancias, pero sí pensando en esa existencia, o en ese ser, ¿no? Y en esa búsqueda de hacia dónde el camino. En una crisis que yo creo que hoy hay otra crisis, no es la misma del siglo XIX, porque ya no está el bosque, ahora está la máquina, la tecnología, el transhumanismo, no sé, digo, ¿hacia dónde vamos? La tecnologización, digo, todo lo que se viene hoy, digo, como seres humanos y como seres pensantes, también, digo, nos tiene que generar una búsqueda de estos espacios. Y me parece que en estos autores tenemos una fuente, un recurso para poder pensar el hoy, el ahora, el nosotros, el, el ser siendo nosotros ahora en este contexto súper globalizado, y que si uno mira, y esto me gusta de ustedes, que los personajes, las acciones de los personajes hoy, uno los puede encontrar. Yo no sé si a vos te pasa que uno lee, y bueno, no es que va diciendo, ah, mira, este tiene más caracterizado, pero si te aparecen, como a mí se me aparecen rostros hasta famosos, decir, che, mira esta actitud o este personaje, cómo funciona, que te da en poder identificarlo con algún personaje que está, o que conocemos, o que nos encontramos, y sí, el ser humano han pasado 200, 300 años de esto, ¿no? La tecnología nos ha alcanzado, estamos hoy comunicándonos por a través del medio tecnológico, pero en definitiva esas cuestiones vivenciales del hombre, este ser del hombre está ahí siempre como presentándose, ¿no?, como desentrañándose, y bueno, y eso me parece bueno, siempre volver a algún pensador para partir de eso poder seguir pensando. Decíamos Kafka, pero también pensaba en Virginia Woolf, que dice el mejor escritor que existió, o en Camus, que el Sísifo tiene mucho de pensar esto a partir de las lecturas de Dostoyevsky, y él mismo hace toda una referencia a Dostoyevsky, Camus. Entonces digo, cómo hoy nosotros también tenemos estos autores que han pensado, que ya no están, pero que nos dejan esa riqueza para seguir pensándonos, digo, y seguir filosofando, que en definitiva es lo que queremos hacer, es lo que nos gusta, es lo que hacemos.
no sé, pienso, me cuelgo en la reflexión, me trabajo pensando de compartir estos dos autores que me parece son dos monstruos y que bueno, que a mí yo siempre vuelvo a decirte y agradecerte porque a partir de la lectura de Dioniso, ¿no? El genio dionisíaco, descubrí un Nietzsche o redescubrí un Nietzsche. ¿Y qué me ha dado a mí este espacio? Digo, filosofía profana, filosofía en marcha. ¿Qué me ha dado? Me ha dado a volver a lecturas que en su momento, algunas fueron por cumplir un objetivo, rendir una materia o tener que estudiar un autor. Y hoy es el placer de pensar y repensar mis propias prácticas, mis propias, la propia razón del ser, el significado de nuestra existencia. Digo, ¿para qué estamos? ¿Hacia dónde vamos? Y pensar con otros, ¿no? Pensar con vos, encontrarte a vos, encontrar a otra gente que está en la red pensando, ¿no? Dándole un giro, resignificando, y que hay, digo, uno lo pasa cuando está estudiando filosofía como que lo pasa así por encima. Bueno, vos, Schelling, estás como diciendo, todavía se puede dar una vuelta más. Nietzsche vos le estás dando, Heidegger, están reestudiados, pero hay otros que quedan ahí, Fichte, no sé, vos mencionabas la otra vez que todavía, o en un post todavía no le hemos dado la importancia que merece a tal autor. Y uno va descubriendo esos autores. O descubrir, por ejemplo, yo descubrí este año pasado, a fin de año, Paul Valéry. No lo había leído nunca. Y lo empecé a leer a Paul Valéry y me encantó, digo, me generó esto que generan algunos lectores que decís, me siento identificado con sus pensamientos, con sus propuestas. Y eso creo que es la riqueza que muchas veces se dan estos espacios, ¿no? Estamos haciendo filosofía en la margen, en el margen. Pues no estoy en la academia enseñando filosofía, no estoy siendo un reproductor de la filosofía, sino que trato de pensarla desde la cárcel, ahí donde estoy con los pibes, tal vez escribiendo, haciendo una investigación más profunda, más sistemática. Siempre me encuentro con el límite, ahora que digo, bueno, voy a leer algo porque también es bueno leer lo que otros para saber, para conocer, y siempre está el límite del idioma, pero pensaba, mira, Nietzsche leyó a Dostoyevsky en francés, no tenía conocimiento del ruso, pero el alemán mismo, nosotros que somos españoles, digo, el idioma siempre tiene todo. Vos la otra vez hacías una reflexión sobre las traducciones que me encanta, está bueno en el alemán, y el sentido de las palabras en el alemán, que se traduce, alguno traduce este sentido, pero yo tomo este sentido porque me parece que hace más a la idea, a la cosmovisión. Todas esas cuestiones son importantes cuando uno está pensándose y pensando, y por ahí pueden parecer temas que no son tan relevantes, pero que a mí me parece que sí son relevantes porque hacen a nuestra propia búsqueda y exploración, a nuestra propia existencia. Así que siempre agradecer este espacio, hermano. No, muchísimas gracias a vos porque, bueno, ya venía inmerso en otros temas, en otras temáticas, leyendo a full y ya tenía ahí un poquito de lado a Dostoyevsky, pero ¿Qué estás bueno, leyendo?